vosotros. Soy Ana María Trillo y esta tarde me presento como editora de la nueva Carta sobre el Comercio de Libros y también como una de las autoras de esta obra colectiva. No quisiera empezar este acto sin antes recordar a los padres de este libro, el escritor Lorenzo Silva, autor de su maravilloso prólogo, y la poeta y editora Noemí Trujillo, que a través de la editorial Playa de Acaba lo han hecho posible. Tampoco quiero empezar sin deciros que estáis todos invitados a hacer las preguntas que consideréis. Esta es una presentación participativa, si os surge alguna cuestión, nos podéis interrumpir, nos podéis preguntar a modo general o incluso de manera particular a cada uno de nosotros. Poniéndome el traje de editora, os voy a contar de dónde surgió el proyecto de la nueva Carta sobre el Comercio de Libros. Es un libro en el que prima la diversidad de opiniones. No necesariamente la editorial las comparte todas, pero nosotros queríamos que fuera un libro sin censura, en la que todos los autores pudieran aportar su opinión sobre el comercio de libros, sobre la situación actual del mundo editorial. En Playa de Acaba creemos que los libros son objetos valiosos, no solo porque tienen un precio, sino porque son transmisores de cultura y de conocimientos. Noemí Trujillo, editora de Playa de Acaba, y yo misma, vemos cada día que este mundo es muy duro y que las pequeñas editoriales sobrevivimos con mucho esfuerzo. Nos pusimos a reflexionar sobre este mundo, sobre este asunto, y Noemí decidió que lo mejor que podíamos hacer era inspirarnos en el filósofo y literato francés Denis Diderot, que escribió su carta sobre el comercio de libros, esta que tengo aquí conmigo. Fue en el año 1763, y en ella Diderot exponía, a modo de carta, cuáles eran los problemas a los que se enfrentaba el mundo del libro en aquel tiempo, en el siglo XVIII. Entre los aspectos que recoge Diderot en su carta, yo destacaría la copia ilegal y el derecho de propiedad intelectual del autor respecto de su obra, que realmente a que no es tan difícil ni tan diferente a la situación que vivimos actualmente. Lo sorprendente es eso, que las cosas en realidad no han cambiado apenas, cuando han pasado, sin embargo, 250 años. En 1763, Diderot nos hablaba del problema de la copia ilegal, que hoy conocemos como copia pirata. Concretamente nos decía: otros impresores calificados vieron que apenas terminaban de publicar una obra que les había demandado grandes inversiones, pero cuya ejecución y buena elección debían asegurarles el éxito, la misma obra aparecía reimpresa por incapaces que carecían de todo talento, los cuales, sin haber tenido que efectuar gastos, podían vender a más bajo precio sacando provecho del esfuerzo que otros habían realizado con desvelos. Como vemos, la cultura adolecía en aquellos tiempos de los mismos males que ahora, de los mismos problemas que tenemos hoy en día. Los autores se veían todavía más indefensos respecto del fruto de su trabajo en aquella época. Hoy en día, una editorial que se precie trata a sus escritores con respeto y con honestidad. A pesar de que los autores han ganado algo respecto de la época de Diderot, aún así está más vigente que nunca esto que nos dijo el filósofo. En efecto, ¿qué bien podría pertenecer a un hombre si la obra de su espíritu, fruto único de su educación, sus estudios, sus vigilias, sus tiempos, sus búsquedas, sus observaciones, si las horas más bellas, los momentos más hermosos de su vida, si sus pensamientos íntimos, los sentimientos de su corazón, la parte más preciosa de sí mismo, esa que no perece y lo inmortaliza, no le pertenece? Con nuestra nueva carta queríamos homenajear a Diderot y también trasladar a nuestro tiempo los problemas de los libros a través de las voces de quienes los viven esos problemas día a día. Les propusimos a escritores noveles y voces nuevas que escribieran cada uno su propia carta. Y la nueva carta sobre el comercio de libros surgió así, con un claro propósito de poner sobre la mesa la situación actual del mundo del libro, esa situación sobre la que nadie parece hacer nada, aunque los editores se arruinen, cierren las librerías y los autores apenas obtengan recompensa por su trabajo. Por eso también elegimos voces nuevas, para que los autores a los que las editoriales que manejan el mercado, las grandes editoriales, no les dan una oportunidad, tuvieran la ocasión de hacerse oír, de expresar cómo viven el mundo de la piratería, la crisis económica que reduce las ventas de los libros, la falta de apoyo del Estado para fomentar la lectura y un largo etcétera de dificultades que vivimos los que amamos los libros. En primer lugar, voy a presentaros a Milagros Arranz, escritora de Alcalá de Henares, autora de La Espada Magna, la novela infantil Mi hermana es tonta y Querida puta vida,
También llevan su firma varios relatos cortos, entre los que se encuentran Perdonen que no me levante, publicado en la revista digital El Terral. Milagros Arranz participa en nuestro libro con la carta Reflexiones sobre una almohada colmada de palabras, de la que yo voy a destacar la siguiente reflexión. Los cambios necesarios deberían empezar por los gobiernos, quienes disponen de la potestad necesaria para establecer leyes y normas que regulen nuestra industria literaria y desviar sus prioridades a la materia de la educación, financiación de libros y campañas de participación del lector como medio imprescindible para involucrarle en la lectura. No han de faltar avispados lectores que sostengan con gran razón que precisamente esta intención debería dirigirse al público infantil, que son los hombres y mujeres del mañana, los que sostengan nuestra sociedad, entendiéndose como una inversión de futuro. ¿Se han parado ustedes a pensar en lo influenciables que son los niños? Y si a estos les alimentamos con libros, de mayores seguirán consumiendo libros. Cedo la palabra así a Milagros, que nos va a hablar sobre su carta y qué es lo que la inspiró para escribirla. Milagros Arranz. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, ya no hace falta que me presente porque ya me ha presentado Ana María. Yo quería decir que esto es un libro de 27 voces, todos hablamos de lo mismo, pero desde 27 perspectivas diferentes. Esto yo creo que lo convierte en un análisis completo de lo que es el problema que hay hoy en día en el mundo editorial. Podríamos compararlo como una imagen tomada por un objetivo angular, es decir, como una visión panorámica del tema. A mí me gustaría primero empezar a hablar de las cifras que no son muy agradables, que son las de las descargas ilegales. En Francia, una descarga legal representa el 4,6% de una media del libro, de cada ebook. Es decir, cada libro electrónico compra anualmente 4,6 libros, novelas. En Italia es un 4,6%. Estoy hablando de 4,6 y un 4,4, perdón. En Italia es un 4,4. Pero ya estamos hablando de países muy cercanos a nosotros, con una cultura muy parecida a la nuestra. Bueno, pues en España es un 0,6%, es una diferencia tremenda. Y es porque nosotros en España tenemos la mentalidad de que lo que hay en Internet no tiene derechos de autor, que está ahí, lo cogemos y ya está. Yo creo que la culpa de este desbarajuste es del desamparo legislativo que tenemos. Existe una piratería incontrolable y tolerada por unas leyes obsoletas. El copyright nació para regular un producto tangible, es decir, un libro. Entonces, bueno, pues con el cambio tecnológico, evidentemente, esta regulación, esta legislación tiene que cambiar. La piratería está siendo legitimada y el talento infravalorado. Existe un excesivo rigorismo e inflexibilidad del sistema editorial. Si yo tengo una tienda de ropa y no vendo una camisa, una serie de camisas, tal, pues yo tengo toda la libertad del mundo para rebajarla y liquidarla al precio que quiera. Con los libros no. Según la ley, yo si tengo una librería y no vendo un libro, lo tengo que devolver y ese libro va a parar a un almacén, probablemente no vuelva a salir a la venta. No tengo la libertad de liquidar mi propio producto, ¿no? mi libro. ¿Y esto qué significa? Pues que el dinero del editor y el trabajo del escritor pues están tirados a la basura. Yo creo que los gobiernos disponen de la potestad necesaria para establecer y regular la industria literaria. La cultura y la educación deberían ser un asunto prioritario, es decir, el gobierno, y no hablo de un partido político, estoy hablando del gobierno en general, debería colaborar en campañas sobre el fomento de libros y sobre el fomento de la lectura, porque parece ser que no vamos a cargar a lo mejor al gobierno con el fomento de libros, ¿no? Los libros a lo mejor es una parcela editorial, pero yo creo que va muy a la par. Creo que son dos asuntos muy parecidos, ¿no? O sea, el libro por un lado y la lectura, al fin y al cabo, es todo uno, ¿no? Otra cuestión que me gustaría destacar es la diferencia entre creación literaria y mundo editorial.
las cifras de ventas no deberían ser el rasero de calidad literaria, es decir, la mentalidad de negocio de las grandes editoriales condiciona la difusión de una novela. Las grandes editoriales juegan a caballo ganador, hacen un estudio de mercado y ven el producto que mejor funciona y vuelven a lanzar una novela con la misma temática, porque ven que eso es lo que... porque evidentemente ellos tienen un negocio, no quieren pérdidas y ven que este producto está funcionando. No sé si se han dado cuenta con cuántas novelas hemos buscado el Santo Grial, cuántos vampiros y seres de otros planetas están entre nosotros. Ya no vamos a hablar de las Sombras de Grey y sus secuelas, ni del merchandising televisivo que nos deleita con la vida de no sé qué famosos, ¿no? Las grandes editoriales están más preocupadas por la moda porque están pendientes de su negocio, efectivamente, que no tiene que dar pérdida. Pero esto tiene algo malo, que están descuidando la calidad literaria y al gran lector. Y hablando del gran lector, voy a contar una anécdota o una cosa que me pasó. Aquí precisamente yo vine a comprar una novela histórica y le pregunté al vendedor, anda por ahí, yo no le conocía de nada, y le pregunté por las novedades que había. Entonces me llevó al stand correspondiente y me estuvo explicando, pues esta novela va de esto, esta novela va de otro, me estuvo contando de que iba, o sea, enseñándome varias novelas, y luego cogió una y dijo, esta tiene muy buena crítica, pero yo no la he leído. Entonces me di cuenta que no me estaba intentando vender una novela, me estaba intentando aconsejar una novela que él había disfrutado. Y me di cuenta que efectivamente es un gran lector, de los que yo creo que las grandes editoriales abandonan un poco, no se fijan en esos grandes lectores. Entonces, bueno, pues eso es un poco protestar contra esto, ¿no? Parafraseando a Ana María, quería resaltar un fragmento de su carta en el que dice que el mundo del libro necesita ser cuidado, necesita hacer una revisión profunda para encarar el siglo XXI, pero sobre todo necesita recuperar el respeto de los demás. En definitiva, necesita recuperar su valor, el valor del libro. O sea, yo creo que es una buena reflexión para ver que, bueno, que el valor es que el libro no debe ser cada vez menos valorado, ¿no? Una cosa como la tenemos ahí parece como que no tiene su valor, no tiene trabajo, hay mucho detrás de un libro, ¿no? Y bueno, finalmente voy a hacer una reseña de un libro que se llama Nadie acabará con los libros, en el que existe una conversación entre Umberto Eco y Jean-Claude Carrier, donde Eco dice algo así como que el libro es como una cuchara, como el martillo, como la rueda, como las tijeras. Una vez que se ha inventado, no se puede hacer nada mejor. El libro además ha sobrevivido la prueba del tiempo. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es un libro. Muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, aunque solo sea por orden alfabético, voy a presentaros a Sergio Arrieta. Es un escritor y traductor literario, profesor de idiomas. Ha publicado los poemarios, esto viene en francés, Séjour, que je t'abandonne, premiado 2 veces en París y Marsella, Brasero Freatic y Al borde del tiempo azul. Ha publicado numerosos relatos breves en distintas antologías y No te llamaré soledad fue su primer libro de relatos publicados en solitario. En nuestro libro participa con su carta a la posteridad, de la que yo querría destacar el siguiente párrafo. Posteridad, por tu bien y el de la cultura en general, necesitamos una tercera revolución, y esta llegará por el mar de Internet. Pero antes debemos limpiar sus aguas, así como el ambiente de ese extraño reino literario en el que la literatura es lo que menos importa y reina. De momento, Internet es una extensión de bytes infestada de piratas en la que descargarse lo gratuito se ha transformado en un clic hecho tic, y hay gente a quien todo ello le parece lícito. Os dejo con Sergio Arrieta, que nos va a hablar sobre su carta y lo mismo, sobre qué le ha inspirado para escribirla. Sergio Arrieta. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Bien, estoy encantado de encontrarme aquí, en vuestra presencia y también la presencia de estas encantadoras escritoras, ¿no? He puesto encantadoras, no, estupendas escritoras, da igual. También son estupendas. Bien, mirad un poquito.
Si ponemos el libro como acabo de ponerlo, tenemos una especie de avión de combate, ¿verdad? Se parece mucho a un avión de combate. Pues este libro en realidad es un libro de combate. Nos hemos subido a él unos 27 guerreros y guerreros que luchan contra los malos editores, aquellos que quieren ganar dinero rápido y fácil, aquellos que publicarían seguramente una guía telefónica si pudieran ponerla de moda. Y creedme que habría toda una familia o grupo de lectores que la comprarían. No sé si conocéis el chiste de aquel hombre que leyó una guía telefónica y dijo, bueno, pues muchos personajes, pero muy poca acción. Pues en realidad hay toda una familia de lectores, y hablaré de ella después, que comprarían esa guía y que la volverían, seguramente la transformarían en un bestseller. También luchan estos escritores contra ese tópico, según el cual la única culpable del bajón en cuanto a ventas y en cuanto a número de lectores es la crisis. Siempre la crisis, ¿verdad? Cuando la crisis en realidad es verdad que influye, pero interviene, a mi modo de ver, como una especie de revelador, un revelador como el fuego con la tinta simpática, ¿verdad? Cuando escribís algo en tinta simpática, pues el fuego lo revela, y la crisis está revelando lo mal que está nuestro mundillo literario y el mundillo de la edición, ¿no? También ahonda este libro en temas muy distintos como los derechos de autor, la piratería, las dificultades que atraviesan las librerías. Por cierto, tenemos el honor, y digo bien el honor, de encontrarnos en la cuna de Cervantes. Una ciudad fantástica, ¿verdad? Pues bien, si Cervantes volviese a la vida en estos momentos, y son buenas fechas para la resurrección, ¿verdad? Si volviese a la vida y leyese todo lo que se publica y encima a veces tiene hasta éxito, en verdad os lo digo, se cortaría el otro brazo para no volver a escribir nunca más. ¿Y por qué digo eso? Todos tenemos en mente algún que otro libro que saltó de agencia en agencia, fue simplificado, fue aligerado, como dicen las editoriales en estos momentos, se le quitaron todos sus aforismos, todas sus imágenes, todos sus pensamientos profundos, su lirismo, etcétera, etcétera. Y ese libro llegó a ser un bestseller. No voy a citar ni al autor, ni voy a decir cuál era su título, todos lo tenemos en mente. Y es una fotografía de lo que nos está pasando. ¿Y qué nos está pasando? La pregunta es, ¿realmente qué nos está pasando? Desde aquella época gloriosa de Torrente Ballester, Cela, Delibes, ¿cómo es posible que el lector haya cambiado tanto y se haya embrutecido? Pero es que no es el lector quien ha cambiado. La que ha cambiado es la industria editorial. Como si fuera una gigantesca nave cuya proa se ha dirigido y se dirige exclusivamente a una familia, a un grupo de lectores, esos lectores de los que he hablado antes, muy poco exigentes, los más simplones, que podrían efectivamente comprar la guía electrónica, la guía de papel, guía telefónica de papel, si fuera un libro de moda. Pero claro, las grandes editoriales que apuntaban a ese tipo de lector, pues bueno, el tiro les ha salido por la culata, porque estos lectores en realidad no son amantes del libro, no les gusta el libro, no son amantes de la literatura. A esos lectores les va
les da igual un libro que un jersey de moda. Y con la crisis, la famosa crisis, han ido a lo más práctico, que es un jersey. Ya no compran libros, compran jerseys. Sin embargo, aquellos otros escritores, esa otra familia de escritores exigentes que están buscando desesperadamente libros aquí y allá, es decir, literatura, porque claro, la literatura es lo que buscamos cuando somos lectores de verdad. Esa familia de lectores ha sido absolutamente abandonada y dejada de lado por esas grandes editoriales. Y esos lectores, efectivamente, exigentes, ya no tienen dónde hincar el diente. Porque, repito, la gran industria editorial los ha abandonado. Y uno de los problemas que veo en todo eso es que carecemos de editores de raza. ¿Dónde están aquellos Carlos Barral, Herralde, que todavía está vivo, pero bueno, no es el mismo que cuando entonces, ¿verdad? ¿Dónde están aquellos editores pioneros, vocacionales, que no estaban obsesionados como hoy en día por la curva de las ventas? Hoy en día los grandes editores, los grandes, porque los pequeños son los que mantienen viva todavía, aunque en la UBI, pero viva a la literatura, ¿verdad? Es una alegoría la literatura, no existe, pero bueno, para nosotros sí que existe, es viva, está ahí. Pues esos grandes editores son los que efectivamente han dejado de publicar es decir, publicar la literatura. ¿Dónde están aquellos grandes editores? Tenemos que volver a la senda de aquellos pioneros y quizá empecemos a solucionar algo de todo ello, ¿no? Luego tenemos que, y acabaré con esto de momento, tenemos que recordar que la literatura no es vuestra, no es nuestra, no es de los que nos precedieron, ni de los que nos sucederán. La literatura es de todos. Es un bien común, es un bien común y universal, es como el planeta, por lo tanto tenemos que cuidarla. Y este libro, magníficamente publicado por Playa de Acaba, cuya editora es Noemí Trujillo, y también no nos olvidemos de nuestra amiga Ana María Trío, y también Lorenzo Silva, que ha intervenido de una manera magistral en esta obra maestra para mí. Pues este libro denuncia todo ello, es un libro de combate, es un libro fundamental que probablemente sirva de referencia a muchas universidades en el futuro, y era imprescindible denunciar, o cuando menos poner en tela de juicio, muchas de las cosas que ocurren en nuestro mundillo literario y en la gran industria editorial que se está cargando poco a poco la gran literatura española que teníamos hace unas décadas apenas. Repito, ¿dónde están los Delibes, los Cela, los Torrente Ballester? ¿Dónde están? Pues a ver si contestamos a esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que ha contado, de lo que nos ha dicho Sergio, el subtítulo de este libro yo creo que es suficientemente ilustrativo de ese carácter reivindicativo de la nueva Carta sobre el Comercio de Libros. Consideramos desde la editorial y nosotros, los autores de las cartas, que este es el libro que todos los editores, libreros, escritores y amantes de los libros deberían leer. Y bueno, estoy muy de acuerdo contigo en el aspecto reivindicativo, en el arma de combate, que es un libro, efectivamente, puede cambiar la vida a muchas personas, una lectura puede cambiar la vida. Y desde la literatura tenemos que intentar, tanto editores como escritores, tenemos que intentar que esta situación cambie. A continuación voy a hablaros de Ana Belén Rodríguez Patiño, que es doctora en Historia Contemporánea, historiadora especializada en la Guerra Civil,
Ha escrito y realizado diversos documentales de carácter histórico, además de cortometrajes de ficción. En noviembre de 2013 publicó su novela Donde acaban los mapas, con la que está teniendo un merecido éxito. Ana Belén Rodríguez Patiño participa en nuestro libro con nueva carta sobre el comercio de libros, dirigida al ministro de Cultura del Gobierno de España, de donde yo destacaría las siguientes citas. El tema es complejo. Me voy a permitir sugerirle algunas ideas, con una central que podríamos titular Cambio de paradigma, y continúo con un axioma: sin lectores no hay libros. Yo soy optimista, señor ministro, desde esa bendita locura que me regala el ser una creadora de ficciones e inventora de otras realidades. No se puede seguir viviendo un esquema de pasado, que ya no funcionan, porque el mundo va deprisa, corre, vuela, se bebe el tiempo a cada instante, y hemos de atraparlo si no queremos que nos deje definitivamente en tierra. Necesitamos esquemas, decretos, leyes que fomenten la lectura en las aulas, implique como ministro de Cultura a los alumnos en tareas de aprendizaje, de compromiso con lo que leen, cree foros de debate, introduzca en las escuelas a grandes autores de nuestra literatura, abandone la postura de facilitarle al alumno cualquier actividad y exíjale, incentívele, ofrézcale el puesto en la sociedad que merece por su esfuerzo. A continuación le cedo la palabra a Ana Belén Rodríguez Patiño. Bueno, poco más que decir, ya he terminado mi intervención. Muchísimas gracias a los asistentes por venir esta tarde, a mis compañeros y por supuesto a Ana María por la presentación. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve y voy a apuntar solamente ideas, porque creo que aquí se están dejando y va a haber muchas ideas sobre las que después podemos hablar, ¿no? Mi carta estaba dirigida al ministro de Cultura del Gobierno de España, casi nada, ¿no? Pero no a este, al pasado, al anterior y así unos cuantos lustros, porque yo creo que en el fondo han seguido todos, pues eso, pues un paradigma que ya está cambiando y no les veo adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Bien, mi idea en la carta era muy sencilla, era partir de la base, es decir, si no tenemos lectores, no tenemos libros, no tenemos autores, no tenemos librerías, no tenemos nada. Después ya podemos decidir si nos interesa o nos gusta más el libro en papel, en digital, si los derechos de los autores son suficientemente bien pagados, si la piratería está bien o mal perseguida, lo que queráis. Pero el problema de base es que hay que ganar lectores todos los días y a marchas forzadas. Lectores hay muchos, pero nunca son suficientes, queremos más y más y más. Y es ahí donde yo veo que radica el problema, uno de los grandes problemas de la industria editorial que tiene ya de por sí varios. Entonces este problema yo lo había planteado con 3 vías de posible solución, ¿no? Ganar lectores desde la familia, desde la escuela y desde el Estado. Está claro que tenemos que enseñar a nuestros hijos a leer, porque son los lectores del futuro. También es verdad que de familias no lectoras salen grandes lectores. Quizás en la escuela es donde más contenta me encuentro con lo que se está haciendo, ¿no? Porque creo que los profesores, los maestros, los profesores de secundaria sí que se esfuerzan por llevar a autores en algunas actividades, a crear afición a la lectura. Creo que ellos sí que están comprometidos. A mí donde me falla un poco ese compromiso es en la iniciativa de los poderes públicos, pero no a nivel, digamos, secundario, concejalías, sino desde las más altas instancias. Porque creo que en el fondo se hacen pequeñas chapucillas, ¿no? Es como echar cubos en el desierto. Bueno, pues se plantean clubes de lectura en bibliotecas, etcétera, pero no es una política a largo plazo, no es una política que intente revertir el hábito muy extendido de poca lectura que tenemos los españoles, ¿no? Entonces eso sí que me preocupa y además creo que es un problema político. Yo cada vez me convenzo más de una cosa, y es que creo que a los políticos en general no les interesa que los ciudadanos leamos. Yo estoy convencida, antes lo dudaba, decía, no, bueno, esto no puede ser, pero yo creo que sí, porque ellos lo que buscan en el fondo es perpetuar sus ideas y perpetuarse ellos en el poder, pero les da igual tener unos ciudadanos instruidos.
Y yo creo que se equivocan, porque no hay mejor formación y más barata que la lectura. La lectura es instrucción, es formación, es crear iniciativa, crear público crítico. Tiene tantas ventajas que nunca he entendido cómo los gobiernos no elaboran unas políticas a largo plazo y muy serias para abordar este problema. De hecho, España tiene el porcentaje, uno de los más bajos de toda Europa, de comprensión lectora. Y a nadie se le cae la cara de vergüenza. O sea, yo es que no lo entiendo. Esto tendría que abordarse desde un punto de vista, yo creo que muy serio. Pero bueno, vamos a abordar también otros temas, porque tampoco vamos a ser muy catastrofistas. Yo además lo digo en la carta, soy bastante optimista, pero en general lo soy con todo, o sea que no sé si esto... bien, entonces, si no tenemos un cambio de paradigma, como es el que estaba yo comentando en la carta, si no hay grandes medidas que nos lleven a cambiar esta larga trayectoria, este hábito, las cosas en el mundo editorial van a cambiar muy poco en los próximos años, muy poco. Muy poco, tanto por los autores, yo defiendo a los autores principalmente. Las editoriales, bueno, pues se defiendan entre ellas, los distribuidores también, las librerías, pero la parte más sensible y más frágil de todo el proceso editorial es el autor. Y este libro habla sobre todo el mundo editorial, pero yo me quiero detener sobre todo en el lector, que es además a mí lo que más me toca, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que creo yo que debería...? Bueno, tampoco quiero aquí establecer leyes, pero sí me gustaría ver por parte del Ministro de Cultura del Gobierno de España iniciativas que ayuden a las pequeñas editoriales, por ejemplo. Pero no sé tanto si a editar libros como para ayudar a publicitar y a que lleguen a toda la gente. Porque yo creo que en España se edita mucho y se publicita poco lo que se edita. Con lo cual, los grandes perdedores son los lectores, que la mayoría de las veces no se enteran de lo que se edita. Y esto es así, vas a una librería y encuentras siempre los grandes monopolios, que yo creo que esa es otra de las cosas que se tendrán que cambiar. ¿Cómo es posible que solamente las grandes editoriales consigan hacer llegar a los grandes centros comerciales y a las librerías su producción? Las pequeñas editoriales, ¿qué pasa? ¿Que sus libros no tienen calidad? Claro que la tienen, pero es tan difícil llegar ahí. Entonces ese monopolio yo creo que no es bueno, principalmente para el lector, porque se queda al final con un panorama muy restrictivo, muy pequeño de todo lo que hay. Bueno, ya he comentado lo de esta tendencia que tenemos, esta falta de hábito lector, que yo creo que habría que abordar de una manera muy seria y a vista a lo mejor de 40 o 50 años, y que dentro de 40 o 50 años tengamos que en cada casa haya una base importante de lectores para el futuro, y además lo que supone eso en cuestión de formación. Y luego hay una cosa también que me llama mucho la atención, y es esta asociación del hecho de escribir es igual a ocio. La gente, es una mentalidad que también tiene que ser cambiada. Claro, como yo me lo paso muy bien escribiendo, ¿cómo quiero encima cobrar por ello, no? Cuando se supone que el trabajo es esfuerzo, es sacrificio, es levantarte por la mañana a las 7 y sufrir a tu jefe. Bueno, pues yo también me levanto a las 7 de la mañana y escribo 10 horas. Lo que pasa es que como hago lo que me gusta, pues hay gente que te dice, y encima cobras. O sea, esta asociación de cultura igual a gratuidad o cultura igual a ocio es algo que tiene que cambiar, absolutamente. Y esto es algo que nosotros tenemos, los españoles, yo creo que de forma muy intrínseca nosotros mismos. No valoramos la cultura, no valoramos todo el esfuerzo que parte de la creatividad, ¿no? Bueno, ya lo he dicho, que yo defiendo al autor principalmente, y además os habla una persona que lleva en esto del mundo editorial muchos años, porque lo he probado todo. He autoeditado y sigo haciéndolo mis libros de historia de la guerra civil desde hace 15 años. He probado también la descarga digital, la formación digital en las grandes librerías que hay en internet, y ahora estoy en una editorial. Entonces voy conociendo ya a lo largo de los años muy bien toda la problemática del mundo editorial.
tengo que decir que, no sé si hay aquí algún editor, aparte de Ana María, hay muchas cosas que no termino de entender del mundo editorial, pero los grandes damnificados somos sin duda los editores y los autores. En el futuro, creo que las cosas a largo plazo sí que van a cambiar en el mundo editorial. Creo que cada vez habrá menos intermediarios entre lo que es el autor, editor y el público, y todos van a tener o vamos a tener que reorganizar un poco nuestro planteamiento para, no sé, para llegar a esta revolución que decía Sergio, que yo creo que va a partir también de Internet, pero no solamente de Internet. Yo creo que las cosas en el futuro sí que van a cambiar mucho. Y todos deberemos estar además muy preparados para ello, porque quien no esté preparado, yo creo que se ahogará en el fango. Bien. Ahora mismo es que tenemos la circunstancia de que el autor no solamente escribe, el autor publicita, el autor está en redes sociales, publicitándose también, habla con librerías, habla con los intermediarios, habla con los distribuidores, conoce a sus lectores uno a uno, se trabaja las presentaciones, es decir, hace una labor de hombre orquesta, como hemos estado esta tarde comentando, pero su porcentaje de beneficio sigue siendo el mismo y es muy bajo. Y yo no sé si la gente sabe que el autor se lleva un 10% del precio de venta al público del libro. Y algunos intermediarios se llevan mucho. A mí me hubiera gustado en el libro, donde hablamos editores, autores, la visión de los distribuidores en todo este proceso editorial. Me hubiera gustado simplemente que expusieran su punto de vista. Me parece que hubiera sido algo muy interesante. Y me hubiera gustado discutir con ellos algunas cosas que no termino de entender muy bien de su trabajo, pero que bueno, que puede ser imprescindible en muchos casos. Y bueno, me ha gustado mucho esto del libro de combate que ha dicho Sergio, y también me ha recordado una cosa cuando ha hablado de las páginas amarillas que se venden. Yo me acuerdo hace unos años que a un escritor muy importante de España, además creo que un gran escritor, en una entrevista dijo: yo ya tengo mi nombre y tengo mis lectores, no tengo ya por qué esforzarme más. Si yo pusiera a la guía de las páginas amarillas unas tapas con mi nombre, se vendería exactamente igual. Creo que es verdad, porque en el fondo al final... Bueno, si no necesitamos comentario, lo voy a dejar ahí. Bueno, pues nada, podía decir muchas cosas, podía comentar muchísimas cosas, pero debemos todos estar preparados para dentro de unos años, cuando tengamos millones de lectores y los escritores escribamos sabiendo que nuestro trabajo va a ser suficientemente reconocido por todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que ese cambio de paradigma se dé para bien y no tarde 50 años. Los cambios siempre son buenos, efectivamente. Necesitamos unos cambios serios y que partan de la administración, de los responsables, porque nosotros somos los que, como editores y como escritores, nos vemos más perjudicados, pero también los lectores, porque esto no hace más que redundar en que la cultura pues pierda el valor que tiene, el libro acabe siendo pues un producto más, como decías tú, un jersey. Ahora mismo en tiempos de crisis es más útil que un libro y no debería de ser así. Para continuar voy a presentaros a María Dolores Rubio de Medina. Es doctora en Derecho, licenciada en Antropología Social y Cultural y funcionaria. Sus publicaciones en materia jurídico-laboral superan el centenar. Desesperada por las reformas legislativas que impiden cierta continuidad a su labor de escritora jurídica, ha optado por encaminar su creatividad hacia la literatura. Yo creo que ha hecho muy bien, es muy buena escritora. Tengo que decir que Dolores además es una de las mujeres más trabajadoras e inteligentes que conozco, y participa en nuestro libro con su carta Arruinando la empresa más bella versus Reorientando el oficio más bello, destinada a un hacker, a un pirata informático, de la que yo les voy a destacar el siguiente párrafo. Tengo la generosidad, desestimado señor hacker, de dejaros libre de culpas en la última parte de mi carta, salvo que seas también autor. Creo que el autor debería hacer un esfuerzo para dejar de lado posturas de aislamiento radical en las que incurrió Salinger, autor del Guardián Entrecentero,
deberá asumir un papel más activo al estilo de Truman Capote, quien en A Sangre Fría cambió las reglas al narrar una noticia de sucesos de forma novelada pero sin excesos. A los autores no nos queda otra salida que reciclarnos en nuevas tecnologías y participar activamente en redes sociales al relacionarnos con los lectores. Tenemos que crear un grupo fiel que adquiera nuestros productos, libros tradicionales o digitales, acercamiento que debería potenciarse en los núcleos rurales mediante la firma de libros. Destacas también en ese sentido lo que hablaba Ana Belén, el hecho de que el autor cada vez tiene que estar más en redes sociales, acercarse a sus lectores, acercarse a libreros. Y bueno, le voy a ceder la palabra a María Dolores para que nos cuente sobre su carta, y seguro que tienes unas cosas muy importantes que contarnos y muy interesantes. Yo la admiro muchísimo a María Dolores, me dejo con ella. Vale, muchas gracias, Ana. En primer lugar, quiero dar gracias a todos ustedes y sobre todo a la Casa del Libro, que ha puesto a disposición los medios para que podamos manifestar algunas palabras. Antes de empezar a hablar de él, quiero hacer un recuerdo de una de las personas que escriben el libro, Ángel Berrocal, de él, que aparecer en el libro ha supuesto un reto muy importante en su recuperación, porque ha padecido un trasplante de médula y ha sido una de las causas que han potenciado de él. Le dije que quería haber estado con nosotros y ha sido imposible porque se encuentra aislado, así que le enviamos un saludo desde aquí. Ahora, volviendo a algunas de las palabras que ha dicho Ana respecto a la de trabajadora, todavía estoy a tiempo de corromperme, mientras no me muero, pues bien, voy a hablar un poco de lo que yo pienso sobre este aspecto. Estamos hablando de que somos 27 autores, que cada uno ha puesto las luces y las sombras sobre lo que cree que debe de ser el libro. El libro tiene argumentos excelentes, pero algunas líneas son menos excelentes. Todo es excelente. Bajo mi punto de vista, aunque hay muchas circunstancias que pueden hacer que se potencie la lectura, los libros. El problema es que nos encontramos también con unos grandes efectos. En mi opinión, uno de los grandes efectos del éxito, que hay que tener en cuenta que nosotros estamos en un país en que la novela picaresca constituye un género propio, cosa que no ocurre en los países de nuestro entorno. Y eso hay que tenerlo en cuenta para tenerlo presente de cómo está el sector. Otro de los factores que influyen en el es que tenemos una visión aculturada de lo que consideramos de lo que es delito, falta o son conductas reprochables. En este caso no lo vemos de forma directa, lo vemos como conductas permisibles. El último punto del que las grandes editoriales y sobre todo la dejadez del gobierno para haber regulado el fenómeno a tiempo ha hecho que un sector muy grande del público vea lo que circula por la red como una red muy, o sea, una cosa de nadie, lo que significaba en el derecho romano que el primero que lo veía lo pillaba y se lo pegaba. Entonces, en este caso, con lo que circula en la red está pasando esto. Bien, ¿qué soluciones tenemos al caso? Pues prácticamente una de las únicas soluciones prácticamente viable es la educación de la gente, del este. Ahora, la solución, bajo mi punto de vista, ni siquiera la vamos a ver en este siglo. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos del hurto, yo hablo de los hurtos de los libros digitales, del este, a menos que levantar la clave que protege un libro para ponerlo a disposición del público, se considera como un robo. No estoy segura que sea violencia en las cosas tal como están las cosas, porque como hablaba de este fenómeno del hurto, el problema está en que la gente se parte del hecho que considera mucha gente que el libro está ahí para poder ser pirateado, sobre todo porque le va a corresponder al Estado sufragar parte de los costes a los autores de ese tipo de libros que se encuentran circulando en la red. Yo personalmente pienso que el Estado está ahí para poner la base de la cultura, pero en ningún caso el Estado se encuentra para sufragar todos los medios culturales. Por último, para finalizar del ESE, yo la verdad que le agradezco la valentía por haberse interesado por este libro del ESE, porque este libro del ESE
no puedo garantizar en ningún caso que les guste, ni que sea una inversión razonable. Probablemente para algunos no lo sea, de leche. Pero lo que sí se puede agradecer de leche, que es el empeño de un grupo de editores de leche, los editores de Playa de Acaba, Lorenzo Silva y Noemi Trujillo, que han puesto a disposición unas páginas del libro a una serie de autores que en otras circunstancias hubieran sido completamente invisibles, dándole la visibilidad que la mayoría de las grandes editoriales se niegan a poner en su mano. Para finalizar, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí. Muchas gracias. Bueno, por último, yo ahora mismo voy a quitar el traje de editora y me voy a poner el de escritora. Pues yo también he tenido el privilegio de que Noemí Trujillo me pidiera aportar a este proyecto mi propia carta como escritora, como lectora empedernida y como editora, es decir, como alguien que está en 3 de los frentes del mundo editorial. A mí siempre me da un poco de apuro hablar de mí misma, pero bueno, os diré que soy licenciada en periodismo, comencé mi carrera en la radio, en la prensa escrita y la comunicación empresarial, pero finalmente orienté mi carrera hacia el mundo del libro, que es el que me permite compaginar mis dos grandes pasiones, que son leer y escribir, aparte de mis hijos. Leer y escribir es lo que más me gusta. En la actualidad estoy trabajando en una novela y en un libro de relatos que espero que algún día pronto vean la luz. Y colaboro como editora en Playa de Acaba con autores tan estupendos como los que me acompañan hoy. Además lo compagino todo con una afición que tengo por hacer libros a mano mediante técnicas de encuadernación artesanal. Para mí es un honor compartir páginas con mis compañeros Milagros, Sergio, Dolores, Ana Belén y otros tantos más. De tener la suerte de contar con Lorenzo Silva como nuestro prologuista y Noemí Trujillo como alma mater de este proyecto. Mi carta se titula 4000 qué, y en ella me pongo en la piel de un escritor jubilado al que sus nietos le piden que se adapte al siglo XXI. Uno de sus nietos le dice que se ha bajado 4000 libros piratas de internet. El pobre abuelo desespera viendo que sus editores han decidido echar el cierre del editorial y deciden dedicarse a negocios más lucrativos que una editorial. Otro de sus nietos le dice que debe de poner los libros en Amazon, y el abuelo pues va a Amazon, mira lo que es, creyendo que es una gran librería, un nombre americano, esas cosas, ¿no? Y el abuelo no sale de su asombro cuando se da cuenta de que en Amazon lo que, bueno, sí venden libros, pero también venden una batidora o unas zapatillas para jugar al tenis o toda clase de artilugios que no tienen nada que ver con el mundo del libro. Querría leeros un párrafo que yo creo que refleja lo que es un buen consejo que un abuelo le daría a sus nietos y que es el mío propio, el que yo le doy a mis hijos. Y este es mi buen consejo. Yo os recomiendo que leáis por encima de todo. Leed con ganas de aprender, con ganas de disfrutar, con ganas de reír o llorar, pero leed. La cultura es lo que nos diferencia de los animales, la capacidad de hablar, escribir y transmitir nuestros pensamientos. Por favor, haced caso a este jubilado y no contribuyáis a que los libros dejen de ser objetos valiosos. Un libro es un amigo que espera paciente para abriros su corazón. Con todo mi amor, vuestro abuelo, el escritor. Yo creo que es un gran consejo y no solamente lo aplico a los niños, a los que están a tiempo de ser grandes lectores en el futuro, sino a las personas de todas las edades. Deben de darle la oportunidad al libro. El libro es un objeto de gran valor, no solamente porque se merece tener un precio, que es el que paga el trabajo de todas las personas que estamos detrás, sino porque, como decía antes en otra de mis intervenciones, yo estoy convencida de que los libros pueden cambiarte la vida. Nosotros, como escritores, en el momento en que decidimos escribir una primera palabra, sé que nuestra vida cambió. Y nosotros somos como somos porque nos gusta escribir. Los lectores, en el primer momento en que cogen un libro y ese libro se les queda en el corazón, también les cambia la vida. Yo recuerdo el primer libro con el que dije, esto me gusta. Y recuerdo cuando empecé a aprender a leer. Y creo que eso me ha hecho como soy ahora mismo. Y recomiendo a todo el mundo, sobre todo eso, que lea. Grandes, mayores, niños, todo el mundo debe de leer, ¿verdad? Bueno, no me voy a detener más. Muchas gracias por estar ahí, por atendernos y sobre todo por abrir vuestro corazón un rato hacia el mundo del libro, nosotros que somos escritores, editores, yo en mi caso. Si lo deseáis, os firmamos el ejemplar de la nueva carta sobre comercio de libros
y lo vamos a firmar con todo nuestro cariño, sencillamente porque sabemos que sin escritores no hay libros, pero sin lectores tampoco. Muchas gracias.